Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de la Primera Bienal de UNASUR por invitarme a dar una charla y conversar con los amigos Mauricio y Díaz en esta sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Y entonces, a mí me gustaría encarar el tema propuesto, que es como una intersección y cruces entre formas directas del arte contemporáneo y del arte popular, tomando ya en el ámbito bienalístico tres experiencias con que yo trabajé en tres bienales distintas que toman arte, deteniéndome fundamentalmente en experiencias de arte latinoamericano. Yo entiendo que en el arte actual existe un interés, también el tiempo, o un cruce entre lo contemporáneo mismo y lo popular, por varios motivos, uno de los cuales tiene que ver, y voy a defender después este argumento, que lo popular o lo indígena en sentido amplio forma parte de la contemporaneidad en su sentido más como directo. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión, partamos más general, un tema de principios que tiene que ver con la preocupación por la diversidad que tiene la contemporaneidad, el pensar que lo contemporáneo no es como quizás fue lo moderno, que podía hablarse de una modernidad o una línea moderna, la idea de que hay muchas contemporaneidades. Si pensamos fundamentalmente lo moderno como desarrollo de un tiempo lineal, evolutivo, que avance hacia un telos, hacia un final o un cumplimiento de la historia, y significa un desarrollo de sucesivas etapas en las cuales las vanguardias van acelerando el tiempo, empujando el tiempo hacia adelante, mejorándolo, progresando en sentido de acumulación de experiencias, y que cada momento plantea problemas, los soluciona y remite al siguiente como la posta de cuestiones, como simplificando un poco groseramente el momento moderno. Quizá el tiempo contemporáneo es sobre todo un tiempo de ruptura de temporalidades lineales y por lo tanto de anacronías, y por lo tanto de muchos pasados, muchas memorias y muchos presentes y también muchos porvenires o muchos deseos de construcción de porvenir. Entonces aquel modelo en el cual fundamentalmente ese desplegar estaba dado por el modelo eurooccidental de arte, que también incluía por supuesto artes periféricos, pero siempre en base a un proceso de desarrollo que estaba marcado por ese pensamiento evolutivo que culminaba en, reitero, una idea un poco hegeliana, kantiana desde el comienzo mismo de la modernidad del arte. Al plantearse lo contemporáneo como que hay temporalidades distintas, por una parte. En segundo lugar, que el arte no necesariamente, o no diría simplemente, está como anunciando siempre el cumplimiento de un presente hacia un futuro que inaugura siempre, que predice siempre y al que apunta constantemente. Entonces se producen como anacronías, es decir, discronías. El tiempo está como desquiciado, ya lo decía Shakespeare, no time is out of joint. Se repite mucho esa como desengranaje o desguace de un tiempo que permite como la emergencia de una serie de cuestiones de pasado que no están resueltas, y también no solamente un presente y una memoria determinada y un porvenir deseado o utópico, sino muchas memorias y muchos presentes. Entonces, si hay como muchos presentes, existe como el hecho de que obras que quizá puedan resultar arcaizantes o que respondan a otras temporalidades o no estén vigentes,
puedan plantarse ante su tiempo, ser vigentes, responder a condiciones determinadas que hacen a su construcción colectiva de sentido, que en última instancia eso podría ser una forma de llamar al arte, y supone una multiplicidad de voces dentro del arte erudito, y llamo así al arte de filiación ilustrada para diferenciarlo del arte popular o de otras formas de arte indígena que también son contemporáneas. Entonces no me sirve llamar contemporáneo solamente a cierto tipo de arte, por una parte, y por otra, la evaporación de los límites muy tajantes entre formas distintas de arte, lo que supone siempre no solamente entre modalidades diferentes del arte erudito, sino también entre formas de arte masivo, arte que llamamos popular, y que es un término profundamente ambiguo que podríamos discutir, pero que sirve en algunos casos para referir en América Latina a cierta tradición más vinculada con lo colonial, con lo popular, con el mestizaje, con lo indígena, etc., o lo indígena mismo. En estos casos, esa distonía de la contemporaneidad crea una textura como muy irregular y muy abrupta de temporalidades, y cuesta ya pensar un estar al día o una preocupación por seguir las últimas tendencias, y rompe un poco un momento del concepto vanguardístico del arte. Hay quizá otras cuestiones que, si tenemos tiempo, podemos mencionar. Esa es una razón por la cual de pronto avanza sobre la contemporaneidad o sobre la escena contemporánea una serie de otras estéticas u otras maneras sensibles de concebir el tiempo, el espacio, de rearticular los diagramas de significación con que se mueve una sociedad determinada, y espolear el deseo, que en gran parte yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que tiene el arte. Por un lado. Por otro, pensar de que un determinado modelo de arte renuncia en gran parte a su papel mesiánico, redentor, como que hay un arte que salva, un arte que mejora, el modelo ilustrado de arte, como pensar de que a través del arte la sociedad va a redimirse, quizá a través de las muchas formas de arte o de cultura, incluso que no son arte, o de maneras estéticas que no son arte. La sociedad renueva sus preguntas, renueva sus incógnitas, intensifica sus experiencias de la realidad, complejiza el mundo a través del equívoco de la poesía, pero eso no significa que una forma de arte tenga que ser necesariamente redentora, ser llevada a todos lados, ser un modelo, a ser enseñado y a salvado a determinadas otras comunidades, otras situaciones, otras sociedades, otros segmentos sociales que no disfrutan o no acceden a ese tipo de arte. Y eso también pienso yo que, sobre todo en un momento en el cual el arte se encuentra completamente asediado por la lógica hegemónica de mercado, también puede liberar al arte contemporáneo ilustrado o de otra manera de su obligación de estar siempre cumpliendo un rol de difusión, un rol de ser entendido, comprendido, de no ser acusado de elitista. Yo pienso que ciertas minorías del arte son minorías que tienen como tanto derecho a ser consideradas en términos de minorías como pueden ser las minorías étnicas, las minorías sexuales u otras mayorías convertidas en estatuto minoritario por sistemas de diglosia, de lenguaje o de discriminación sexista o lo que fuere, ¿no? Entonces, esa ruptura es una de las primeras cuestiones que permite y justifica o explica quizá la presencia tan fuerte de otras modalidades de arte, sobre todo en América Latina, que sobre todo el arte está
en gran parte definida por esas contaminaciones, o por esos diálogos, o por esas preocupaciones. Muchas veces preguntamos qué es, y es una pregunta recurrente que se viene haciendo desde el comienzo del siglo pasado, qué es lo que caracteriza al arte latinoamericano. Y bien, si tomamos el arte ilustrado de América Latina, no encontramos mucha diferencia en términos de planteamientos o cuestiones del arte contemporáneo que puede hacerse en Buenos Aires, que puede hacerse en Milán, que puede hacerse en Nueva York, en Caracas o en San Paulo. No hay mucha diferencia. Quizá lo característica está ese como asedio continuo de otras memorias o de otras formas o de otros compromisos sociales, incluso que tiene el arte en América Latina, que no se traducen exactamente en la necesidad de ser formulados o explicitados en términos de planteamiento o propuesta del arte, pero sí están tiñendo el horizonte de preguntas que tiene que renovar el arte si quiere seguir apelando a ese título antiguo. Eso por una parte. Por la otra tiene que ver lo siguiente: cuando se produce la crisis moderna, la crisis básica, que es la autonomía del arte, es decir, la necesidad y casi la obligación de que el arte constituya un terreno autónomo, regido por el significante, cumplido por la forma, la dictadura de la forma, casi diríamos en un momento, y la coherencia del lenguaje y la limpieza de su engranaje semiótico, del cual, que entra, por cierto, en tensión, y hay que ser justo, con una preocupación por la realidad muy fuerte y por una necesidad, un movimiento utópico. Quizás la tensión más fuerte de la modernidad sea una tensión entre aura como distancia que venera y cautela el lugar de la forma, por una parte, y utopía por la otra, en el cual el arte siempre está como sosteniendo su misión de cambiar el mundo, de incidir en la realidad, de mejorar las cosas, etc. Esa es la tensión entre un momento formalista y un momento fuera de la forma, como sería el cambio del mundo, marca profundamente lo moderno. Pero incluso esa mirada hacia el mundo se da desde una torsión que hace la forma sobre sí misma, y como una herida que traza ese movimiento contra natura o contra cultura, por el cual el lenguaje se critica o se niega o se vuelve sobre sí, y permite avisorar otras cuestiones que están más allá de la comarca cerrada de la forma. Cuando se rompen esos círculos, entonces aparecen todos los contenidos. Aparece la historia, la filosofía, las biografías, todas las historias personales, toda la preocupación por las estadísticas, por la economía, por el mundo, por la realidad, por lo real, por todo, que estaban como fuera del terreno. Y ahí se produce un movimiento, casi la pregunta fundamental del arte contemporáneo, que es decir, bueno, por una parte nosotros no podemos disolvernos en el mundo de contenidos que en el concepto, en su sentido más amplio, que el concepto después no contemporáneo ya no es lo mismo que el concepto planteado en términos modernos, por una parte, o por la otra volver a una autonomía formal, lo que supondría una regresión en términos de proceso de conquista, no evolutivos, pero sí una conquista del arte de preocupación hacia su apertura al mundo, en el sentido casi heideggeriano del término. Entonces, ¿qué ocurre? Que el arte tiene que mantener, por una parte ya no puede sostener el viejo ideal kantiano de que la belleza o el arte se define por un desapego total de toda función y por un desprendimiento de cualquier fin utilitario o político o mágico, propiciatorio, lo que fuere que tuviese el arte, y que dejaba fuera del arte una gran cantidad de producciones. Ya no se sostiene esa idea, no puede volverse al aura pura o al marco cerrado del arco, pero por otro también hay que mantener un mínimo de forma. ¿Por qué? Porque la forma justamente es el expediente en el cual convoca a la mirada, hace que la obra
comparezca ante la mirada y se produzca ese juego, se produzca la imagen, sea auditiva, sea como visual o lo que fuere, ¿verdad? Se produzca ese momento en el cual tanto la imagen como el concepto, que son los componentes fundamentales y en los cuales no hay arte, se cumplen sin mirada y, reitero, sin sentidos, ¿verdad? En el sentido de sensibilidad, sin estética en última instancia, es impensable hablar del arte. Y voy al extremo de lo popular en su sentido más radical, que no es lo único, que es por ejemplo el arte indígena en América Latina, justamente resuelve ese tema, ¿verdad? Porque justamente las formas en el arte indígena son como intensificaciones de belleza para poder cumplir mejor objetivos que son sociales, que son utilitarios, que son chamánicos, que son políticos, o que son míticos. Entonces hay como un reforzar de la belleza, casi como una instrumentalización de la belleza en términos completamente opuestos a lo que se podría pensar desde Kant en adelante dentro del esquema moderno, ¿verdad? Que la belleza no podría estar al servicio de algo, sino ser en sí misma, ¿verdad? Como uno recalcar el aspecto estético de las cosas para que funcione mejor. No para que funcione mejor en un sentido funcionalista, sino porque precisamente ese momento de belleza permite, porque el arte ustedes saben que es complicado porque está siempre diciendo con su momento crítico y negativo que algo es y no es. Y entonces la belleza, en términos de arte, no de pura estética, sino como supremo resplandor de una verdad o de un sentido que late dentro de esa forma, está diciendo que eso es y no es. Y entonces la sociedad siempre tiene un margen de incógnitas, de preguntas, en las cuales no checa todo, no está todo resuelto y puede asegurar un espacio para la poesía, que es lo que en última instancia podría ser entendido también como un elemento fundamental del arte, un operativo poético, su sentido más amplio de poiesis, de creación, de advenimiento de una otra verdad que no se da solamente ni desde la pura apariencia ni desde la pura inteligibilidad de las cosas. Entonces, a mí me gustaría pasar algunas imágenes y comentarles algunas propuestas de bienales que incorporaron el momento indígena o el momento popular. Cuando es popular, estoy hablando de popular tradicional en este caso, es decir, experiencias ligadas a tradiciones que en nuestros países se entroncan con la colonia y que siempre tienen un sentido de subhegemónico o contrahegemónico, o por lo subalterno en sentido gramsciano del término, o sea, no tiene una participación efectiva en lo político, social, económico, etc. También podemos discutir ese término porque en gran parte el arte erudito también es contrahegemónico, en gran parte se pone una hegemonía de mercado que intenta reducir la obra a la pura transparencia exigida por el mercado. Pero ese es otro tema que podríamos dejarlo para más adelante y pasar entonces a ver esas imágenes. Esta es una bienal de Curitiba en la cual se incluyó dentro de la bienal una bienal que había habido, que era la primera bienal de arte indígena contemporáneo que se hizo en México en el 2008 aproximadamente. Era una serie de artistas indígenas que planteaban la contemporaneidad tanto a través de fotografía, con toda libertad, como entendían ellos, de las técnicas más tradicionales hasta formas como la fotografía, hasta una reflexión irónica acerca de la identidad indígena. Jason Lujan es un artista apache que ironiza acerca del estereotipo del apache que aparece en Nueva York, que aparece en este caso en Nueva York, o puede ser en cualquier ciudad americana o sudamericana, lo que fuere. Entonces el mismo que está al lado con anteojos oscuros y fumando, que es un apache, se pone al lado del otro y comienza como a poner en sospecha, en duda y hasta con un poco de ironía, un poco cínica, cuál es la representación impuesta de una identidad prefabricada, digamos así, ¿no? El caso, es decir, usar la imagen, esta chica
usa como la memoria de identificarse con el abuelo o recuperar, no recuerdo, creo que era el padre, que había muerto, pertenecía a un clan del jaguar. Entonces ella, como a través de la fotografía, lo que hace es pintarse también como él e identificarse en el fondo de la posibilidad que está la imagen de buscar un vínculo construido de memoria. O esta es un video, les cuento rápido, que se llama 31 de diciembre, que es, en un momento determinado se obligó al gobierno colombiano a dar cédula de identificación a todos los grupos indígenas. Entonces ellos llegan de mala gana a un sitio determinado y ya estaban cansados y eran evidentemente con un concepto bastante etnofóbico, y les ponen a todos que nacieron el 31 de diciembre. Y le ponen nombres así como absolutamente banalizantes, irónicos y agraviantes, como llamarle Zapato Jiménez o Anteojo, tal cosa, lo que se le ocurría, por no decir incluso nombres groseros, nombres despreciativos. Entonces ellos muestran su cédula, todos nacieron un 31 de diciembre, que incluye el mismo año, podía tener 18 años, o 60 y pico, y tenían todos la misma edad, tenían todos el mismo sexo. O sea, una homogeneización que daba a su vez como una pista de una mirada impuesta, como una identidad así como acuñada, de modo así absolutamente irrespetuoso. Pero lo interesante es que ellos dan una torsión irónica y hacen un video acerca de ese mismo proceso y de qué significa para ellos tener todo el mismo sexo, toda la misma edad, todo el mismo nombre, etc., ¿no? Esto también en esta misma Bienal aparece otra forma de estética popular. Efigenia Rolling es una clochard que vive en las afueras de Curitiba, y de pronto ella tiene una mujer que quedó sola y tuvo que mantener a sus hijos, y de pronto comenzó a hacerles ropa con desechos que encontraba en los basurales, y buscaba los papeles plateados, papeles de caramelos, cintas, y se fue entusiasmando, y de pronto fue creando toda una estética particular que comenzó a usarse en el teatro, comenzó a usarse incluso en osados trajes elegantes, de señoras o de señores que iban al lugar muy humilde donde ella vive y sigue viviendo. Y también es un momento interesante así de cruce entre una estética que trasciende la pura puesta en apariencia a todo un replanteamiento del sentido de lo utilitario estético y las connotaciones sociales que tiene. Está la misma Efigenia, que obviamente está totalmente loca, hace poesía, tiene 93 años, hace vuelta a estrella con las patas, y yo no le creí. Él me dijo que si yo le aceptaba entrar, ella haría un volantín con los brazos, y lo hizo, por cierto, cosa que yo jamás lo podría haber hecho ni cuando tenía 20. Esa es, ¿cómo retrocedo? Esta es la Trienal de Chile, que fue una experiencia interesante que yo curé, en la cual nos involucraba, muchos de los aquí presentes participaron de ese proyecto. Era una cuestión que no contemplaba solamente Santiago, sino que era una Trienal de Chile entero, y era bastante regional porque involucraba todo lo que estaba marcado en rojo, como las rutas de los aéreas, e involucraba una serie de regiones. Entonces tenían que plantearse muy seriamente la cuestión territorial, ver qué había en cada territorio, desde escenas muy sofisticadas a nivel de institucionalidad de arte como era Santiago, hasta formas que apelaban la educación o las revistas o grupos determinados de rock o de lo que fuere, ¿verdad? En fin, remarcar lo que existía en territorio, como para ir planteando la pregunta, ¿esto es arte o no? ¿O cuál es el límite de lo que nosotros podemos considerar arte, en el sentido que tenga un filo poético suficientemente fuerte como para apelar al sentido colectivo, renovarlo, replantearlo, etc.? Y dentro de esta Trienal
a mí me interesa siempre mucho la cuestión indígena, entonces el tema mapuche, los mapuches querían participar con una obra como muy política. Entonces el planteamiento, la negociación que hicimos con ellos fue, bueno, vamos a hacer lo siguiente: nosotros, tanto a los mapuches del sur como a los mapuches que están asentados en Temuco y a los que están asentados, que viven en suburbios de Santiago de Chile, hacemos talleres de fotografía y ustedes procuran hacer las mejores fotos. Durante un tiempo se les regalaron cámaras y se trabajaron en talleres, y decir, bueno, con Nelson Garrido de Venezuela y con un equipo chileno muy fuerte en fotografía y en antropología y en promoción social también, y decir, bueno, trabajemos las mejores imágenes, y las que más potencia política tendrán son aquellas las cuales puedan llegar a redondearse en imágenes más potentes, más poéticas, más sugerentes o mejores hechas. Y esta fue una de las posiciones centrales de la Trienal en Santiago, de artistas, Bernardo Yarzún, un artista de origen mapuche, pero ustedes saben, muy reconocido en la institucionalidad del arte de chileno, ¿no? Bueno, creo que me salté algo por acá. Esta también es la Trienal de Chile, en cual se presentó una exposición, un museo dentro de museos, y toda una reflexión sobre arte indígena, y con fotografías y con límites. Esto es un indígena guaraní, Paita Huiterá, que son los únicos que conservan, por lo menos en la zona del Mercosur, la arquitectura tradicional indígena. Se llama Oga Yecutú, que en guaraní quiere decir la casa clavada, como si fuese una casa incrustada en el piso. Ustedes ven al chamán que usa todavía el AOBT, que es la túnica precolombina, pero usando un celular, y el yehuacá, o la corona solar de los guaraníes, que también usan acá en el norte argentino. Esto es también presentado dentro de esta Trienal, un indígena H, que para recuperar sus demandas renuevan las pinturas corporales, las pinturas faciales de guerra. Entonces hay toda una nueva estética, no ya dirigida a la guerra, sino dirigida a la lucha política por la tierra, ¿no? Los chiriguanos, que también hay en gran parte en el norte argentino, que renuevan también su indumentaria y su vestuario, pero sin perder una hilación estética, digamos así, conectada obviamente en las nuevas generaciones con una estética totalmente diferente, hasta llegar ya a indígenas brasileños a adoptar cuando se presentan ante demandas de la sociedad, se autodisfrazan de sí mismos o exageran su propia identidad, recalcándola para ser apaches o parecer también como indígenas dentro del estereotipo que la sociedad nacional espera de ellos. Son pasos rápidos estas imágenes, porque dentro del Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal también se impuso una posición de arte popular chileno, el micromuseo de Lima, en el cual Gustavo Puntings es el curador, y que tiene una serie de imágenes más bien ligadas a lo popular urbano. Ellos, como acusan la falta de una institucionalidad museal, aunque tienen el Mali ahora con mucha fuerza, pero ellos están recalcando determinadas estéticas populares, suburbanas, incluso carcelarias, o de bajo fondos, entre comillas, que desarrollan un tipo como de cartelería o formas vinculadas a otros niveles de estética, ¿no? Y por último, la experiencia de la Bienal de Valencia. Puse esta foto porque es como un homenaje a Kevin Power, amigo tan querido que murió hace poco y con quien yo fui curador de esta Bienal. Kevin murió muy poco después. Él trabajó mucho tiempo acá en la Argentina. En Mendoza daba clases continuamente, amaba esa ciudad, yo creo que por los vinos, pero él juraba que no era solo por eso, y le creo. En este caso nosotros habíamos estado en Caracas y descubrimos un culto de los santos malandros, que son como delincuentes o asesinos o ladrones que mueren en combate y tal,
y que se les augura un rol milagroso dentro de la comunidad delincuencial, vamos a decir así, barrial, pero no solamente delincuencial, sino también le atribuyen por su poder heroico, porque son una especie de Robin Hood por momentos, o eran, y le hacen grandes esculturas. Entonces, a Kevin y a mí nos parecía que esas esculturas enormes que relacionadas con el pop, relacionadas con una serie de cuestiones, eran preciosas. Entonces, llevamos a la Bienal de Valencia unas esculturas enormes que podrían perfectamente figurar dentro de Escala Arte Contemporáneo, y de hecho apelaban a la estética para reforzar una función casi diría mágica, ritual o funeraria o propiciatoria o vaya a saber qué otras cosas, pero generalmente a la veneración de malhechores, por llamar así. Bernardo Gershon, que también es el artista que había estado en la exposición de los mapuche, él presenta una obra en la cual cuenta a partir de una anécdota suya. Él había dado un premio importante en una oportunidad y no lo dejaron entrar a un club muy elegante donde gana el premio porque su aspecto le parecía muy sospechoso. Entonces, y en un momento determinado lo detienen por la calle. ¿Y por qué? Porque tenía pinta de ser una persona sospechosa. A mí me parece su identikit con toda la descripción de un tipo moreno, con un tajo, que tiene el pelo hirsuto, parece tal cosa, y qué sé yo. Y lo reconoce un amigo suyo, que era un comisario, que eran compañeros de la Facultad de Derecho, y le pide por favor mis disculpas y lo suelta. Y él pide, ok, pero me dan el identikit, me dan la foto, entonces hace una obra con esa cuestión hace una obra súper estética, yo no sé si figura ahora sí, con toda su familia, que todos ellos tenían rastros mapuches, y él se ponía que había sido preso por portación de rostro, y refiriéndose un poco también a esa mirada de sospecha ante lo otro por ser diferente. Es una obra preciosa y una obra de un esteticismo impecable, pero cargada de esa fuerza de contenido que lo libera de cualquier banalidad puramente estética, ¿no? Bueno, Valterio Iraeta es un artista guatemalteco, del Salvador, que dibuja súper bien y se divertía mucho dibujando a toda su comunidad vestida como Superman, y bueno, da para mucho pensar eso, ¿no? Y bueno, del Gastón Ugalde, en fin. Dentro de la cuestión esto también era un chico ligado a cuestiones penitenciarias o correccionales, y que de pronto lo interesante era que a mí me pareció que ponía como ángeles a compañeros de causa, digámoslo así, que estaban con él presos, y los marcos eran pintados, y a mí me encantó esa referencia, que grafiteros hicieran el marco. No pudimos llevar grafiteros de Venezuela, entonces hicieron grafiteros de Valencia mismo, pero esa imagen del marco pintado por grafiteros y como complementando el contenido, presentados así como también como ángeles, a mí me encantó. Bueno, llegamos acá, muchísimas gracias y seguimos platicando luego.